volver de un viaje familiar y descubrir que te han echado de tu propia casa con una nota firmada por tu nuera. Así empezó mi nuevo capítulo, uno que jamás pedí, pero que me cambió para siempre. Lloviznaba cuando el taxi giró hacia mi calle en Alcalá de Henares. El aire tenía ese olor a tierra mojada, tan típico de octubre, y yo solo pensaba en lo bien que me vendría una taza de té y mi butaca preferida. Había pasado una semana con mi hermana mayor en Galicia, celebrando sus 70 cumpleaños, y aunque fue reconfortante estar entre risas y mariscos, echaba de menos mi rutina tranquila en casa, pero al llegar, lo que vi me dejó helada. 4 maletas perfectamente alineadas frente al portal. Las mías, con una nota pegada al asa de la más grande. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que quizá alguien se había equivocado, que no podía ser lo que parecía. Pero la letra, esa letra inclinada y apresurada que siempre parecía escribir con prisa, era inconfundible. Clara, mi nuera. Leí despacio, como si eso pudiera cambiar el significado de las palabras. Si quieres quedarte, tienes el garaje. Con cariño, tu querida nuera. Noté cómo me temblaban las manos. Bajé del taxi con torpeza, mientras el conductor me preguntaba si necesitaba ayuda con las maletas. Negué con la cabeza, sin poder articular palabra. No tenía respuestas, solo un nudo en la garganta. Me quedé allí, bajo la lluvia ligera, contemplando mi propia vida condensada en 4 piezas de equipaje. Después de 35 años en esa casa, construida junto a Joaquín, mi difunto marido, después de criar a Álvaro bajo ese techo, después de darles todo, ¿así terminaba todo? No entré, no podía. Llamé al banco desde la acera, aún sin saber muy bien qué esperaba confirmar. Solo necesitaba oírlo de alguien más, alguien neutral. Cuando la voz del operador me dijo que el pago de la hipoteca, 1.237 euros, había sido procesado la semana pasada, me sentí ridícula. Seguía pagando la casa, esa casa que ya no era mía legalmente desde que, ingenuamente, la puse a nombre de mi hijo y su esposa tras la muerte de Joaquín. Pensé que les ayudaba, pensé que así los aliviaba. El banco confirmó, yo seguía pagando, yo. No ellos. Colgué en silencio. Una gota gruesa me cayó en la frente justo cuando me incorporaba. Parecía una señal del cielo dándome permiso para derrumbarme. A mis 68 años me encontraba sola, bajo la lluvia, frente a mi propia casa, o lo que quedaba de ella para mí, un lugar donde celebramos las Navidades, donde pintamos las paredes, juntos, donde enterramos al gato en el jardín trasero entre lágrimas de niño, donde Joaquín y yo pasamos noches bailando en la cocina mientras la radio sonaba bajito, y ahora era un recuerdo empaquetado, relegado al garaje. Abrí la puerta lateral. Estaba sin llave. Dentro habían preparado un colchón individual contra la pared con una mesilla y una lámpara barata. Mis camisas colgaban de un perchero de esos que se compran en Alcampo por 30 euros. Mis fotos, mis libros, los álbumes de boda, todo metido en cajas con rotulador negro. Cosas de mamá. Con letra de Clara, claro. Me dejé caer en el colchón. El suelo de cemento helado me anclaba a la realidad. Desde la ventanita podía ver la fachada de la casa que había ayudado a construir con mis manos. Me ardía el pecho. El móvil vibró. Un mensaje de Álvaro. Mamá, necesitamos el espacio. Clara lleva meses pidiendo un despacho. El garaje tiene todo lo que necesitas. No lo hagas más difícil. No lo hagas más difícil. Como si la difícil fuera yo. Como si no me hubiese desvivido por ellos. Recordé cuando Álvaro tenía asma, de niño, y me pasaba las noches con él en urgencias. Cuando acepté un trabajo de limpiadora por las tardes para pagarle la matrícula universitaria. Las veces que cuidé de Emma, mi nieta, los fines de semana para que Clara y él pudieran escaparse. Todo, absolutamente todo, lo hice con amor. Y ahora era una carga.
un estorbo que debía ser escondido entre cajas. No contesté. En su lugar llamé a Carmen, mi mejor amiga desde los tiempos del instituto. La misma que estuvo conmigo cuando Joaquín murió. La que me acompañó cuando me caí en el supermercado y no podía levantarme. «Aurora, ¿qué pasa?», preguntó en cuanto oyó mi voz quebrada. «Necesito un sitio donde quedarme», logré decir. «Me han metido en el garaje». No preguntó más, solo dijo: «Estoy en camino». Mientras esperaba, rodeada por los restos físicos de mi vida empaquetados sin cuidado, tomé una decisión. Ese garaje no sería mi destino. Esa familia, mi familia, no decidiría más por mí, porque sí, yo era Aurora. No solo la madre de Álvaro, no solo la viuda de Joaquín. Era una mujer que había dado todo y por primera vez iba a empezar a recuperar algo. Carmen tardó menos de 20 minutos en llegar. Cuando su coche se detuvo frente al garaje, no hizo falta que yo saliera. Ella bajó bajo la lluvia sin paraguas, cruzó el jardín de grava como una exhalación y abrió la puerta como si fuera suya. Al verme sentada sobre el colchón, con los zapatos aún puestos y el alma hecha trizas, lo único que hizo fue abrir los brazos. Me eché a llorar, en silencio, como una niña que por fin se permitía derrumbarse. Carmen no dijo nada. Me dejó llorar, me dejó respirar, me dejó entender que por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba viendo de verdad. Me fui con ella esa misma tarde. Dejé las maletas en el maletero, sin mirar atrás. La casa estaba en silencio, como si hasta las paredes se sintieran culpables. Durante el trayecto, Carmen hablaba de tonterías, del tiempo, de su nieto que ya gateaba, del bizcocho que se le había quemado la noche anterior. Yo asentía. No podía hilar pensamientos. Mi mente era una maraña de imágenes. Las cajas, la nota, la ventana del garaje, la cara de Álvaro cuando me decía que no lo hiciera más difícil. Qué fácil era olvidarse de una madre cuando ya no se necesitaban sus cuidados. La habitación que Carmen me ofreció era pequeña, pero cálida. Había una colcha con flores azules, un cuadro de la Virgen del Carmen sobre la mesilla y una lámpara de lectura antigua que olía a hogar. Me duché largo rato, intentando borrar el olor a humedad del garaje, y al salir, Carmen ya tenía la cena servida: sopa de verduras, una tortilla francesa y pan caliente. Comí sin apetito, pero con gratitud. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, y cuando desperté, lo supe. No podía dejar las cosas así. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en la cocina, Carmen me miró con esa mezcla suya de dulzura y firmeza, y me dijo que ya era hora de que pensara en mí. Le conté que aún estaba pagando la hipoteca, que cada mes, puntualmente, transfería ese dinero con la esperanza de seguir siendo útil, de no ser una carga. Carmen apretó los labios, como cuando algo le indigna más de lo que puede soportar. Me preguntó si lo había hecho por miedo a que pasaran apuros o por miedo a que me dejaran fuera. Le respondí que quizá ambas cosas, que una parte de mí pensaba que si seguía ayudando, no me borrarían del todo. Recordé los primeros años después de la muerte de Joaquín, cómo quise mantener a la familia unida, cómo pensé que ceder la titularidad de la casa a Álvaro y Clara era un gesto de amor, de continuidad. Ellos acababan de tener a Emma, estaban agobiados económicamente y yo quise regalarles estabilidad. Pero lo que hice, sin quererlo, fue regalarme la desaparición. Poco a poco, mis opiniones dejaron de importar. Mi sillón fue sustituido por uno más moderno, mis cuadros por pósters sin alma, mi vajilla por platos minimalistas que parecían sacados de una revista. Mis libros fueron a parar a una caja en el trastero, y cuando pregunté por ellos, Clara respondió que ocupaban espacio. Ni siquiera discutí, solo asentí, como quien firma su sentencia con una sonrisa. Carmen escuchaba sin interrumpir, removiendo su café con una cucharilla de porcelana. Entonces dijo algo que me heló la sangre.
En la última reunión del club de lectura del barrio, Clara había ido sin mí. Bebió más vino del que debía y se puso a hablar de sus planes. Querían vender la casa, mudarse a una urbanización en las afueras de Madrid, en una zona nueva con piscina comunitaria y garaje doble. Al parecer la casa ya estaba valorada. El agente inmobiliario la había visitado durante mi estancia en Galicia. Sentí que me faltaba el aire. No solo me habían expulsado de mi hogar, también pretendían venderlo como si fuera una propiedad, heredada sin historia, sin alma. Mi alma. Los cumpleaños de Álvaro, las tardes de estudio, las noches de insomnio con fiebre, los años de lucha con Joaquín cuando las cosas iban mal en su carpintería. La cocina donde cocinamos juntos tantas veces. El jardín que él diseñó para nuestro aniversario número 20. El banco bajo el limonero donde le di la noticia de que íbamos a ser abuelos. Todo eso borrado. Subastado. No lloré. No grité. Sentí algo distinto. Algo nuevo. Algo que me había estado negando durante años. Rabia. Una rabia serena que no quemaba, pero que empujaba. Carmen lo vio en mi cara y me puso una mano en el brazo. Habla con mi sobrino Bruno, me dijo. Es abogado, especialista en casos de abuso familiar, de mayores que han sido desplazados. Te puede ayudar. Acepté. No porque esperara justicia inmediata, sino porque por primera vez sentía que mi historia merecía ser escuchada y porque había llegado el momento de dejar de disculparme por existir. Bruno era joven pero despierto. Me recibió en su despacho de lavapiés con una sonrisa afable y una carpeta llena de papeles. Le mostré mis extractos bancarios, los pagos de la hipoteca, las transferencias mensuales que llevaba haciendo desde hacía más de 2 años. Me escuchó con atención, sin interrumpir, tomando notas y asintiendo en momentos clave. Cuando terminé, dijo que lo que tenía era más fuerte de lo que creía. Aunque no fuera dueña legal, podría haber base para reclamar un derecho de uso o incluso una compensación económica, que no era solo cuestión de papeles, sino de ética, de años de aportaciones continuadas, que muchas veces la ley protegía menos de lo que debía, pero aún así ofrecía caminos. Me propuso algo, poner un gravamen sobre la casa, una carga legal que impediría su venta hasta que se resolviera el conflicto. Al principio dudé, no por miedo a perder, sino por miedo a enfrentarme a mi hijo. Pero Bruno me miró con esos ojos claros, directos, y dijo, no es solo tu hijo, es alguien que ha abusado de tu confianza. Si no actúas ahora, seguirán avanzando, y tú te quedarás sin nada, ni hogar, ni dignidad. Salí del despacho temblando, no por miedo, sino por algo más profundo, por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Volví a casa de Carmen con la resolución firme. Esa noche no cené. Me senté en la mesa con todos los papeles y firmé la solicitud de carga. Al día siguiente, Bruno la presentó ante el registro, y ese mismo día, por primera vez desde que Clara puso mi nota en la maleta, dormí profundamente, sin sobresaltos, sin fantasmas. No sabía qué venía después, pero sí sabía que no iba a permitir que nadie me volviera a tratar como si Noé existiera, porque yo era Aurora, y Aurora había vuelto. El día que regresé a lo que una vez fue mi casa, el cielo estaba encapotado como si presagiara tormenta. No había dormido apenas la noche anterior. Bruno había insistido en que esperara el proceso legal, que no hiciera movimientos impulsivos, pero yo necesitaba mirarles a los ojos, no por venganza, por justicia emocional. Necesitaba decir lo que llevaba años guardando bajo la lengua. Llegué con la cabeza alta, vestida con mi abrigo de lana gris que Joaquín me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Llamé al timbre como si fuera una invitada, como si ya no me correspondiera ese portal. Clara abrió la puerta con esa sonrisa tensa suya, educada por obligación y helada como el mármol. ¡Qué sorpresa, Aurora! No te esperábamos. Le pedí hablar con Álvaro. Ella dudó, pero al final se apartó.
El salón había cambiado otra vez. Cuadros nuevos, plantas artificiales en lugar de las orquídeas que cuidaba con tanto mimo, y la chimenea, mi chimenea, cubierta con una pantalla minimalista. Me senté sin que me lo ofrecieran. Álvaro entró desde la cocina con un paño en la mano y cara de circunstancias. Mamá, ¿qué haces aquí? Vengo a hablar del piso. Carmen me contó vuestros planes. Intercambiaron una mirada rápida que confirmaba todo. Íbamos a contártelo, dijo sin mirarme, cuando todo estuviera más avanzado. Más avanzado. Como si no fuera yo quien llevaba años sosteniéndolo todo. Esta casa fue el centro de mi vida durante 35 años. La construimos tu padre y yo desde cero. Aquí creciste tú. Aquí viví, amé y sufrí. Clara se sentó en el otro sofá, cruzando las piernas como si se tratara de una reunión de negocios. Entendemos que tengas apego sentimental, pero tenemos que pensar en nuestra familia ahora. Nuestra familia. ¿Y yo qué soy? Álvaro se pasó la mano por la cara. Mamá, tú misma firmaste los papeles. Legalmente ya no es tuya. Te estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho, pero necesitamos tomar decisiones según nuestra realidad. Decisiones. Como arrinconarme en un garaje con una cama y una lámpara barata. Como poner mis libros en cajas y etiquetarlos como trastos viejos. Como echarme sin decirlo claramente, como quien aparta un mueble viejo que ya no combina. Respiré hondo. Llevo pagando esta hipoteca mes tras mes desde que tu padre murió. 1.237 euros todos los meses desde hace 2 años. Nadie me lo pidió. Lo hice porque quería ayudaros, pero no para que me tratarais como a una intrusa. Se hizo el silencio. Clara se irguió, controlando el tono. Eso fue tu decisión. Nosotros nunca te lo exigimos. Lo hice por vosotros. Por ti, Álvaro. Por Emma. Porque pensaba que aún tenía un sitio aquí. Me miró con incomodidad. Seguía sin comprender. Seguía pensando que exageraba. Te estás poniendo dramática, dijo. Podemos ayudarte a buscar un buen apartamento para mayores. No necesito un apartamento para mayores. Necesito respeto. Necesito que mi hijo se acuerde de quién soy. Clara se levantó. Esto no va a ningún lado. Estás alterada. Quizá deberíamos hablar otro día. Ahí lo vi todo claro. Ya no quedaba nada de la niña que crié, de la mujer que amamantó a mi nieta bajo este techo. Me levanté también, pero no me fui. Quería dejarlo claro. He cancelado los pagos. A partir de ahora, si queréis vender, tendréis que pagar vosotros. Álvaro se puso blanco. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que se acabó? ¿Que si queréis seguir adelante con vuestros planes, tendréis que asumir las consecuencias? ¿Que no pienso seguir financiando mi propio destierro? Clara alzó la voz. Pero eso arruinará nuestro crédito. Tenemos planes. Sí, me han dicho que Oakwood Hills es precioso esta época del año. Me miraron con rabia contenida. Entonces, Álvaro bajó la mirada y murmuró algo que jamás pensé escuchar. Esta casa nunca fue tuya de verdad, mamá. Era un regalo de papá para mí. Me dolió como una bofetada. 35 años borrados en una frase. Entiendo, dije apenas en un hilo de voz. Entonces no hay nada más que decir. Caminé hacia la puerta con las piernas temblorosas. Antes de salir, me giré una última vez. Tu padre estaría avergonzado de ti, Álvaro, y por primera vez yo también lo estoy. Cerré la puerta sin portazos. El aire fresco me envolvió como un abrazo. Volví a casa de Carmen con las manos heladas y el corazón en llamas. Cuando le conté lo ocurrido, se quedó en silencio unos segundos. Luego, cogió su taza y la dejó con fuerza sobre la mesa. Ya era hora, dijo. Bruno vino esa tarde. Revisamos, todo firmamos lo necesario. Hicimos oficial el cese de pagos y notificamos a la entidad bancaria. Pero Bruno fue claro. Aún podías haber consecuencias. Si no tenía una reclamación formal de mis derechos sobre la propiedad, podría quedar expuesta. No estaba protegida.
Le mostré cada transferencia, cada recibo, cada documento que había guardado con obsesión desde que Joaquín me enseñó a llevar la economía doméstica. Por primera vez en mucho tiempo, ese hábito de orden casi maniático me salvaba. Mequín preguntó si quería recuperar la casa. Contesté que no lo sabía, que en el fondo no era solo ladrillo y paredes, era todo lo que representaba. Mi vida, mi esfuerzo, mi dignidad. Él asintió. Entonces luchemos por eso, por ti. Al día siguiente, el banco me llamó. Me citaron para una reunión con un tal Sergio Ramos, director de sucursal. No sabía qué esperar. Me presenté con una carpeta llena de papeles y un nudo en el estómago. El tal Sergio, un hombre joven con corbata desajustada y ojeras de lunes perpetuo, me ofreció café y me habló con franqueza. Sabía que yo había estado pagando una hipoteca que no me correspondía legalmente. Sabía que mi hijo había llamado preocupado. Le expliqué todo, sin adornos, sin rencor. Él asintió en silencio. Señora Aurora, me dijo, tiene usted derecho a solicitar lo que llamamos una anotación de carga por contribución. En esencia, puede pedir que se reconozca legalmente su aportación económica. Sin eso, no podrían vender la casa sin saldar antes esa deuda con usted. Por primera vez, desde que encontré mis maletas en la acera, sentí que recuperaba el control. Salí de allí con una carpeta llena de documentos y un plan. Al llegar a casa de Carmen, no dije nada. Solo me encerré en la habitación y me quedé sentada en la cama, mirando la luz que se filtraba por la cortina. Algo dentro de mí había cambiado. No era solo rabia, era una fuerza nueva, una claridad que no me permitía volver atrás. Esa noche, mientras Carmen preparaba lentejas, su marido Javier me preguntó si necesitaba algo. Dije que sí, que necesitaba respirar, que necesitaba ser alguien de nuevo. Y entonces, como quien toma una decisión sin darse cuenta, se lo dije. Voy a recuperar mi vida, porque ya no me basta con sobrevivir. La mañana siguiente desperté antes de que amaneciera con el cuerpo tenso y el pecho apretado, como si una parte de mí ya supiera que el día no iba a ser como los demás. Carmen aún dormía en la habitación contigua y el silencio de la casa me abrazó como un recuerdo lejano de paz. Me vestí con calma, con ropa sencilla pero digna, y salí a caminar sin rumbo fijo por las calles todavía húmedas de madrugada. Pasé por delante del café de la esquina y vi el cartel en la ventana que ya había notado días atrás, pero que hasta entonces no había considerado seriamente. Se necesita personal. Me quedé mirándolo durante unos segundos. No era el trabajo, en sí lo que me llamaba. Era la posibilidad de volver a valerme por mí misma. Entré. La dueña, una mujer robusta y alegre llamada Rosa, me recibió con una mezcla de curiosidad y simpatía. Me preguntó si tenía experiencia. Le dije que fui camarera durante los veranos de universidad y que siempre había llevado mi casa como si fuera un restaurante con 3 turnos. Sonrió. Me ofreció una prueba esa misma tarde. Acepté sin pensar. Cuando volví a casa de Carmen, traía una bolsa de pan bajo el brazo y una chispa de algo nuevo encendida en la mirada. ¿Pan y trabajo?, preguntó ella entre risas cuando le conté. Me miró de arriba abajo con un gesto de madre orgullosa y dijo que ya me notaba distinta, que algo en mi forma de andar se había enderezado. Esa tarde me puse un delantal por primera vez en décadas. El trabajo era sencillo pero constante. Tomar nota, llevar cafés, limpiar mesas. Me dolían los pies a la hora y media, pero también sentía una vitalidad que no recordaba desde hacía años. Por primera vez en mucho tiempo, lo que tenía en los bolsillos al final del día me pertenecía. No venía de una pensión ni de una cuenta conjunta, venía de mis manos, de mi espalda, de mi voluntad. Cuando regresé a casa de Carmen, me senté en el sofá con una copa de vino que ella me había dejado preparada y revisé el móvil. 6 llamadas perdidas de Álvaro. Un mensaje de voz que ni siquiera abrí. Esta vez él podía esperar.
Esa noche dormí con el cuerpo cansado, pero el alma ligera. Los días siguientes se volvieron rutina. Mañanas en el banco preparando los papeles con Bruno. Tardes trabajando en el café. Noches de sopa caliente con Carmen y Javier. Y aunque el proceso legal avanzaba despacio, algo dentro de mí se movía a gran velocidad. La vieja Aurora, la que callaba para no incomodar, la que cedía para no molestar, se estaba deshaciendo como un nudo aflojado por fin. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba una mesa junto al ventanal, lo vi entrar. Álvaro, vestido con su camisa bien planchada y su expresión de niño perdido. «Mamá», dijo apenas, «¿podemos hablar?». Rosa, que ya conocía de sobra mi historia, me hizo un gesto desde la barra. «Tómate un descanso, cariño». Me senté con Álvaro en una mesa del rincón más alejado del local. Olía a café recién hecho y a decisiones difíciles. Se le notaba incómodo, más delgado, los ojos sin brillo. «Mamá, el banco nos llamó. Lo del gravamen es verdad. Nuestra puntuación de crédito ha bajado y...». Bajó la voz, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. «Estamos en problemas. Clara está muy nerviosa. Necesitamos que levantes esa carga, solo por unos meses hasta que vendamos. Te lo devolveremos todo, lo prometo». Lo observé. Con su reloj caro, su colonia de marca y su forma de decir, «te lo devolveremos», como si mi vida fuera un préstamo más en su contabilidad. «¿Y yo qué recibo a cambio?», pregunté sin levantar la voz. «Podemos ayudarte, buscarte una residencia buena, tranquila. No necesito caridad. Necesito justicia». «Mamá, se te está yendo de las manos, trabajando aquí, sirviendo mesas con casi 70 años. Te estás castigando». Me incorporé con lentitud. «No me estoy castigando, Álvaro. Me estoy despertando. Por primera vez en mucho tiempo estoy viviendo mi vida y no la de los demás». Él se quedó mudo. Dijo que me necesitaban, que Emma preguntaba por mí, que Clara estaba embarazada otra vez, que la casa de Oakwood Hills se les escapaba. Lo miré con ternura amarga. ¿Y yo qué soy en todo eso? Un obstáculo, una molestia, un estorbo que hay que retirar con educación. Me dijo que no era así, que yo siempre sería su madre. «Entonces compórtate como si lo recordaras». Le ofrecí un trato, que se reunieran conmigo y con Bruno al día siguiente, que si querían negociar lo haríamos de forma formal y por escrito. Asintió, vencido, y se fue sin mirar atrás. Rosa me observaba desde la barra. «¿Todo bien?», preguntó con una ceja levantada. «Todo claro», respondí. Al día siguiente, en el despacho de Bruno, firmamos papeles. Ellos esperaban un perdón. Recibieron una propuesta. Yo asumiría el resto de la hipoteca, pero la casa volvería a mi nombre. El silencio fue absoluto. Clara palideció. Álvaro se enfureció. Dijeron que era una traición, que estaba destruyendo la familia, que no podía hacerles eso. Bruno, impasible, señaló la realidad. Con el gravamen puesto, no podían vender. Con mi oferta al menos conservarían su dignidad. Se retiraron a hablar en privado y volvieron con las caras cambiadas. «Aceptamos», dijo Álvaro sin emoción. «Pero espero que sepas lo que esto significa para nosotros». «Sí, lo sé. Significa que, por fin, sé quién soy». Esa noche, al cerrar el café, Rosa me trajo un pastel de manzana y me lo dejó envuelto en una servilleta. «Has tenido una semana dura, te lo mereces». Caminé hasta casa de Carmen con ese trozo de pastel en la mano como si fuera un trofeo. Al llegar, Carmen me estaba esperando con las luces encendidas y una taza de leche caliente. «¿Y bien?», preguntó. «Lo conseguí», dije. «Vuelvo a casa». Ella no dijo nada más, solo sonrió y me abrazó. Y en ese momento supe que Aurora, la que se había perdido entre las paredes frías del garaje y las sonrisas vacías, no solo había vuelto, había renacido. El día que volví a cruzar la puerta de mi casa, llevaba una bolsa en una mano y las llaves recién firmadas en la otra. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde
en que Clara me dejó la nota en la maleta, y ahora cada paso que daba por el pasillo me parecía un pequeño acto de resistencia. El suelo crujía igual que siempre, pero el silencio ya no era el mismo. No era un silencio hostil. Era el tipo de silencio que uno puede llenar con lo que quiera. Pasé por el salón y me detuve. Las paredes seguían pintadas en un gris frío que Clara había elegido por parecer moderno. Mis cortinas ya no estaban. La lámpara de pie que compramos Joaquín y yo en un mercadillo en Toledo había desaparecido. En su lugar había una lámpara metálica que parecía sacada de una revista, brillante pero sin alma. Subí las escaleras, tocando la barandilla como si mis dedos quisieran confirmar que aún era mía. La habitación principal estaba vacía, salvo por la cama que traje desde la casa de Carmen. El colchón era fino pero limpio. Me senté en el borde y respiré. Este era el lugar donde Joaquín y yo dormimos durante más de 3 décadas. Donde lloré en silencio cuando se fue. Donde soñé con tener nietos. Donde cosí los disfraces de Álvaro para las funciones del colegio. Miré alrededor. No quedaba nada de todo aquello. Solo las paredes desnudas como esperando una historia nueva. Bajé a la cocina y abrí los armarios. Clara había cambiado todo. No estaban mis tazas de loza, ni los platos con flores azules, ni siquiera los manteles de lino que mi madre me había bordado cuando me casé. En su lugar, vajilla minimalista, fría, carente de cualquier rastro de cariño. No me molestó. Me dio libertad. Podía reconstruir. Podía elegir. Esa noche dormí profundamente. No porque el colchón fuera cómodo, sino porque por primera vez en mucho tiempo no me sentía ni inquilina ni intrusa. Me sentía dueña, no de las paredes, de mí. Al día siguiente fui a Rosy's Café como cada mañana. Rosa me recibió con una sonrisa y un abrazo discreto. Le conté que ya había vuelto a casa. Ella me guiñó un ojo mientras colocaba las tazas en la estantería. Entonces ya era hora, dijo, de que pongamos café de bienvenida en tu nombre. Los clientes habituales me felicitaron sin hacer demasiadas preguntas. En el fondo todos sabían. Las miradas eran distintas. Había respeto, incluso admiración. Al salir del turno pasé por una tienda de decoración en Lavapiés. Compré cojines con tonos cálidos, velas de lavanda y un pequeño marco de madera para poner una foto de Joaquín. Lo coloqué sobre la mesilla cuando llegué a casa. Poco a poco, el hogar volvía. No como era, sino como yo quería que fuera. A los pocos días, recibí una visita inesperada. Estaba plantando tulipanes en el jardín delantero, siguiendo el diseño que Joaquín trazó con tiza hace 20 años, cuando un coche se detuvo en la entrada. Era Álvaro. Bajó despacio, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supe descifrar al principio. Se acercó hasta la verja y me miró en silencio. «Los tulipanes te están quedando bien», dijo al fin. Asentí sin levantarme. «Siempre. Fueron sus flores favoritas», respondí. Se quedó de pie, como esperando permiso para hablar. Yo no se lo di, pero tampoco lo rechacé. «Clara está bien», dijo. «Se le nota el embarazo. Han encontrado un piso en Vallecas. Pequeño, pero funcional». «Lo siento», dije, y lo decía de verdad, no por la mudanza, sino por todo lo demás. Me miró con ojos cansados. «Emma pregunta por ti. No entiende por qué ya no va a casa de la abuela». Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, la idea de no ver a mi nieta me dolía como una herida mal cerrada. Le dije que estaba bienvenida cuando quisiera. Álvaro bajó la mirada. También me dijo que Clara y él estaban discutiendo más de la cuenta, que la situación les había desbordado. No dije nada. Ya no era mi papel consolarle, pero algo en mí le sintonó. Su voz me hizo entender que no venía a negociar, sino a confesar. «Mamá, lo he pensado mucho», dijo al fin. «Todo lo que pasó, cómo te tratamos, cómo Clara y yo dejamos que te desvanecieras.
Apreté la tierra con las manos. No esperaba una disculpa, pero algo en mí la necesitaba. No supimos ver que seguías ahí. Pensamos que estabas vieja, que ya no importabas. Pensamos que podíamos rediseñar la casa y sin querer te fuimos borrando a ti. Fue un error, uno grande. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que le pesara. No sé si pueda perdonarte todavía, dije al fin. Pero agradezco que lo reconozcas. Asintió. Quiero que Emma te vea y que el nuevo bebé también lo haga. No quiero que crezcan pensando que la familia se tira cuando ya no sirve. Le miré. Por fin, veía en sus ojos algo de aquel niño que abrazaba mis piernas cuando tenía miedo. Estáis invitados, le dije, pero las normas de esta casa ya no las pone nadie más que yo. Lo aceptó con un suspiro. Se fue sin dramatismos, dejando tras de sí una pequeña grieta en la pared que habíamos construido entre los dos. Esa noche, al volver del café, Rosa me dio un tupper con fabada y un pastel de manzana. Carmen vino a cenar conmigo. Nos sentamos en el porche con una botella de vino y hablamos de nuestras juventudes, de los maridos que ya no estaban, de las batallas que nos habían moldeado. Me preguntó si me arrepentía de algo. Le dije que no, porque incluso el dolor me había enseñado a despertar. Carmen levantó su copa. Por Aurora, la que volvió cuando todos la daban por perdida. Brindamos bajo un cielo limpio, sin amenazas, sin resentimientos. Y mientras el viento movía las cortinas recién colgadas, supe que mi vida no se había terminado. Solo había cambiado de forma. Y esta nueva versión, aunque con cicatrices, era más mía que nunca. Los días empezaron a seguirse con una calma que hacía mucho tiempo no sentía. Me levantaba temprano, preparaba mi café con tostadas de pan de centeno, abría las ventanas para dejar entrar el sol y salía a regar los tulipanes que ya comenzaban a asomar como pequeñas lenguas de fuego entre la tierra húmeda. La casa, poco a poco, iba volviendo a ser mía. No solo en lo legal, sino en lo íntimo, en lo invisible, en esas cosas que no se firman con un notario, sino que se sienten en los huesos. Había recuperado mi mesa redonda de madera, mis tazas con bordes desgastados, mis fotografías en blanco y negro de los veranos en la costa de Almería, el espejo del recibidor que siempre colgaba torcido, pero que yo nunca quise corregir porque Joaquín lo había colgado así en nuestra primera semana juntos. Todo volvía. Y sin embargo, yo ya no era la misma. La Aurora que había sido relegada al garaje no regresaría jamás. Esa mujer, temerosa de incomodar, siempre dispuesta a ceder, había muerto bajo la lluvia de aquella tarde. En su lugar quedaba otra, más firme, más serena, más libre. Una mujer que entendía que el amor no significa sumisión y que el respeto no se mendiga. Una tarde de sábado, mientras barría la entrada, vi un coche familiar aparcar frente al portal. Era Álvaro. Y Emma bajó corriendo antes incluso de que él pudiera quitarse el cinturón. «Abuela», gritó, y se lanzó a mis brazos con una mezcla de alegría y alivio que me partió en dos. La abracé fuerte, fuerte como si el tiempo perdido pudiera comprimirse en un solo gesto. Tenía en la mano un dibujo de colores chillones donde se nos veía a las dos bajo un árbol enorme. En el cielo había un sol con gafas de sol y debajo, con letras torcidas, ponía Casa de la Yaya. Le pregunté si quería merendar y me respondió con una sonrisa llena de dientes que sí, pero solo si había colacao. Álvaro se quedó en la entrada, algo más encogido, algo más humilde. Me dijo que Clara no había venido porque estaba muy cansada con el embarazo, que se alegraban de que Emma pudiera volver a pasar tiempo conmigo, que él también lo necesitaba. No le respondí con palabras, sino con una bandeja de galletas caseras que saqué del horno justo en ese momento. El olor le cambió la expresión. Como cuando era niño y volvía del colegio con los cordones sueltos y las rodillas rasgadas. Nos sentamos en la cocina y durante un rato no hablamos de nada importante. Hablamos de Emma, de su colegio,
de la casa nueva, del nombre del bebé. Pero por debajo de todo eso flotaba algo más sincero, más frágil, una especie de paz aún por confirmar. Cuando se fueron, Emma me abrazó tan fuerte que sentí que quizá, solo quizá, algo se estaba reparando. Al cerrar la puerta, me apoyé contra ella y respiré hondo. No por tristeza, por gratitud. Esa noche invité a cenar a Carmen, a Javier, a Rosa del café y a Bruno con su pareja. Pusimos una mesa larga en el jardín, con velas pequeñas y manteles de cuadros rojos y blancos. Serví tortilla de patatas, croquetas, ensaladilla y una tarta de almendras que aprendí a hacer de mi madre. Comimos, reímos, recordamos. Era la misma mesa donde Joaquín y yo celebramos los 30 años de casados. La misma donde organizamos fiestas de cumpleaños con globos atados a los árboles. La misma donde lloré en silencio cuando supe que estaba enfermo. Bruno alzó su copa de vino tinto y propuso un brindis. Por Aurora, dijo, por recordarnos que nunca es tarde para reclamar lo que uno merece. Las copas chocaron en un sonido cálido y redondo. Me sonrojé como una adolescente. Me sentí viva. Al caer la noche, ya con las velas casi consumidas, nos quedamos Rosa y yo sentadas en el porche, con una manta sobre las rodillas y el murmullo de los grillos en el fondo. Ella me miró con ternura y me preguntó si me arrepentía de haber peleado por recuperar la casa. Le respondí que no, que esa casa era mucho más que ladrillos. Era el testimonio de una vida, y que aunque los que la habitaron se marcharan, aunque los muebles cambiaran, aunque las paredes se pintaran de colores que no eran míos, el alma de ese lugar seguía siendo yo. Rosa asintió y me dijo que todas deberíamos aprender a hacer lo mismo, a decir basta cuando toca, a no desaparecer por dentro. Días después, cuando ya el calor de mayo empezaba a dejarse sentir, me llamaron del banco. La última cuota había sido procesada. La hipoteca estaba liquidada por completo. 40 años. 40 años de esfuerzo, de recortes, de trabajo, de silencio. Fui a la sucursal personalmente a recoger el justificante final. Al salir, lo sostuve en la mano como si fuera un diploma. Uno que decía, esta historia es tuya. Al volver a casa me encontré a Emma en el porche. Había venido con su padre, pero él se había quedado en el coche. Traía en la mano una planta en una maceta pequeña. Es para ti, dijo. Se llama Esperanza. Me senté con ella en el suelo. Plantamos juntas esa flor en un rincón del jardín y le prometí que volvería a crecer cada primavera. Al atardecer, me quedé sola. Me serví una copa de vino, me senté en la mecedora de Joaquín, abrí el ventanal del salón y dejé que entrara la luz tibia del sol. Observé las sombras largas sobre el suelo, escuché el tic-tac del viejo reloj de pared y comprendí que por fin estaba exactamente donde debía estar. No solo en una casa, en mí. La vida no siempre nos lleva por donde esperábamos. A veces nos empuja al garaje. A veces nos echa de aquello que creíamos seguro. Pero si una se mantiene firme, si no olvida quién es, si se rodea de las personas que de verdad importan, entonces puede volver. No igual, mejor. Y mientras la noche caía sobre el tejado rojo de mi hogar, supe que lo había conseguido. Yo era Aurora. Y esta vez nadie volvería a apagarme.